¿Por qué odias tanto el rock and roll? Porque está muerto, es una enfermedad, es una plaga, lleva existiendo demasiado tiempo. Es historia, no está aportando nada, es solo digresión. Pero hubo un tiempo en el que no era así para ti. Es demasiado estructurado, es una iglesia, una religión, una farsa. Ya, pero hubo un tiempo en el que no era así para ti. ¿Qué te hizo cambiar? No, yo siempre he pensado así. ¿Incluso cuando estabas en los Sex Pistols? Sí, incluso entonces, porque los Sex Pistols iban a ser el final absoluto del rock and roll, y creo que lo fueron. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Vinieron a empezar de cero, a romperlo todo, a acabar con todo. Desde las buenas costumbres al rock de sus padres y sus abuelos. Vinieron a revolucionarlo todo con su actitud descarada, sus canciones ruidosas y sus frases chocantes. Porque ser punk, como decía Escorbuto, era ser anti todo. ¿Eres honesto? Sí, lo soy, mucho. Creo que intentas provocar a la gente. No me importa una mierda lo que pienses, solo me importa lo que pienso yo. No intento impresionar a nadie más que a mí mismo. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué ese pelo? ¿Qué pasa? ¿No tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con mi propio cuerpo? Creo que sí, eso es lo único que cuenta. Vinieron a cambiarlo todo y acabaron siendo lo que venían a cambiar, lo que Johnny Rotten criticaba, una institución, un producto de mercado. Él mismo ha acabado votando a Trump y diciendo que es una basabandija al mismo tiempo. Porque ahora se dice que lo punk es ser facha, pero, amigas, amigos, nada más lejos. El punk, el verdadero punk nihilista si queremos, venía a derribar a todos los ídolos, incluso a ellos mismos. Los ídolos del punk. Y sí, hubo punk antes del punk, cientos de movimientos iconoclastas en la historia. Desde Diógenes al surrealismo, pasando por los dadaístas. Pero sin duda, el punk fue el corte de mangas definitivo. Y ha quedado como adjetivo con el que definir cuando queremos que todo explote y las piezas caigan en otro sitio. Hoy hablamos de la vuelta del punk. Del punk después del punk. De cómo una juventud sin futuro, desencantada y furiosa, ha vuelto a coger las guitarras, a hacer canciones ruidosas, a vestirse con ropas sucias y gastadas, a dibujar fanzines a mano y a gritar consignas antisistemas o letras sobre la ansiedad, el cansancio, la rabia o el desfase. A mí no me cortéis, aquí vale todo. No me montéis la batalleta de ver quién es más funky. Los imperdibles y los pelos de colores. Esto no es que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas. Ve con tu uniforme y con tu mente deforme. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Aquí no vienen punks de pega, ni punks que se vistan en galerías como cantaba en su momento Evaristo. Aquí vienen punks de verdad. De los creadores de Ensalada tropical. Ensalada tropical. Y El temazo. Temazo. Llega ahora Toma y Daca. Toma y Daca. Daca. Toma. El Toma, punk no ha muerto, ¡viva el punk! Y Daca. El punk ha vuelto. Y vuelven Toma y Daca, que nos traen hoy un Toma y Daca muy punk, claro. Señor Maraca Rabiosa, más conocido como Señor Tropical, ¿cómo está usted? Muy bien. Aloha. Aloha. Señor Sonic Chatarra, también responde como señor Sanabria. ¿Qué remedio? Crudos días, ¿cómo está usted? Crudos días, fantásticamente. Bueno, mientras otros Javis se separan, estos tres Javis nos unimos. Hoy van ustedes a intentar desvelar un gran misterio. Pues sí, vamos a intentar contestar a la pregunta ¿qué significa ser punk hoy, justo 50 años después del punk? Si tomamos como fecha de nacimiento no el 77 con los Sex Pistols, sino el 76 con el debut de los Ramones. Que es el verdadero inicio. Eso es. En una época en la que las camisetas de los Sex Pistols o los Ramones se venden en Zara y Johnny Rotten se declara trumpista, nos preguntamos, ¿sigue existiendo el punk o lo colgamos ya en el Museo Antropológico de las Subculturas?
Buena pregunta. Pues hoy en Toma y Daca vamos a buscar el punk donde siempre estuvo, en los márgenes, en los garitos, en los fanzines, en las canciones de las bandas que siguen creyendo que el ruido todavía puede ser peligroso. Y qué mejor manera que empezar con las Slam Mini Girls y este Big Dick Energy, la energía del pollón. Por supuesto, una crítica. Porque mientras algunos lo dan por muerto, el punk muta. Y desde que nació a mitad de los 70 se le ha matado muchas veces. Punk is dead, cantaban los pioneros Crash. Y respondía a los Exploited. Punk is not dead. Exacto. El punk no está muerto. Qué mítico. Pues sí, y hasta nuestros MCD, acrónimo de Me Cago en Dios, desde el duro Bilbao de los 80 se desgañitaban pidiendo no más punkis muertos. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Como dirían Siniestro, había que matar hippies en las TIEs, pero a los punkis, por favor, no les toquemos. Y así llevamos toda la vida. El punk nace, explota y muere, nace, explota y muere en ciclos cada vez que se han hecho más largos, hasta el punto que en los últimos años nos habíamos preguntado aquí en voz alta si esta vez desaparecía de verdad, que ya no calaba en las nuevas generaciones más interesadas en el mundo urbano, en el brilli, en las marcas. Y cuando la criatura punk languidecía, llegó la estocada definitiva, un fenómeno tan perverso como el apropiacionismo del término punk por parte de la derecha. Hasta el PP dice que ser católico es el nuevo punk, tras ver a Ayuso con Hakuna en la Puerta del Sol. Lo que hay que oír. Amigas. Pues sí, hablaremos de lo malo como esto último, pero también de lo bueno. Y es que sí, amiguis, definitivamente el punk no ha muerto, el punk ha vuelto, está tan vivo como siempre y sigue pinchando. Y para entender de dónde venimos, del punk como movimiento inclusivo y transversal, vamos a empezar viajando a finales de los años 70 a la soleada California. Ahí estamos, ¿y a quién estamos escuchando? Estamos escuchando a The Bugs, el grupo de Alice Buck, que es una figura clave del primer punk de Los Ángeles, referente del punk chicano, activista feminista que lleva convirtiendo los escenarios en un espacio político desde finales de los años 70. ¿Y lo que le queda? Primero como cantante de The Bugs, que es lo que estamos escuchando, más tarde como agitadora cultural en 1000 proyectos, una mujer de una presencia visceral, combativa y profundamente ligada a la identidad latina, que además se une a su crítica al machismo dentro y fuera del punk. Pero esa rabia no nació en los conciertos, nació en su propia casa, en una infancia atravesada por la violencia machista y el miedo. De ahí surge su libro, Violence Girl, publicada recientemente por Lee Buruak, unas memorias crudas que desmontan el mito del punk como una simple pose provocadora. Aquí el punk no es estética, sino autodefensa emocional. Y creo que ha estado usted hablando con la mismísima Alicia Armendariz, verdadero nombre de Alice Buck. Y lo primero que quería saber era qué significaba ser punk para ella. Para mí significa dos cosas. Primero, tener la oportunidad de expresarme sin preocuparme por tener que haber tomado lecciones de música o estudiado escritores, poder expresarme a mi manera. Y la otra cosa que me importa mucho del punk es la idea de tener una comunidad
que te respalda así como llegas, como vienes, y que lo que importa es que tengas algo que compartir y que valora las diferencias. Bueno, una primera distinción. Al otro lado del charco dicen punk, aquí decimos punk. Yo ya he dicho punk y punk en el mismo, creo que en la misma frase. Bien, las memorias de Alice se titulan Violence Girl, historia de una punk chicana. Ahí ya va dando pistas sobre 3 elementos que se combinan. Eso es, el género, la etnia chicana y lo marginal desde el punk o el punk. Así que le pregunté si se equilibran entre estos términos o hay alguno que prevalece más que otro. Yo pienso que los elementos salen cuando necesitan salir, ¿no? Hay veces que me siento que tengo que expresar que soy chicana porque es lo que está siendo atacado. En este momento aquí en Estados Unidos, con el señor que está en la presidencia, hay muchos ataques a las personas de color, ¿no? Y de todo lo que no sea blanco, europeo, personas que son nativas, que son indígenas de este continente, están siendo tratadas como que son ilegales, que me enfurece. Y además la cuestión del idioma, y no aceptar que aquí el español ha sido hablado más tiempo que el inglés. Atacaron a Bad Bunny por hablar español. Tratar de negarlo, pues me parece que no está bien. Es cuando sale mi ser chicana, ¿no? A pelear. Pero también cuando hay un ataque contra la mujer, sale mi feminista a pelear. Y cuando hay ataque contra queers, pues sale mi lado queer también, porque todas esas identidades son muy importantes para mí. Sí, sobrevivir, como dice en esta canción, survive, es lo que tiene que hacer y tiene muchas razones por las que atacar a Alice en estos momentos, en los que además la comunidad latina, como bien decía, está siendo perseguida y hostigada por el ICE. Cobra especial significado la violencia y la resistencia de un personaje como ella. Se negaba a pronunciar el nombre de Trump en la entrevista. El señor ese que está en la presidencia. Trump o Trump. O Trump. Trump. Le decíamos si vive este momento como mujer chicana, cómo lo vive y como artista, además, que siempre ha hablado de la resistencia. Es difícil porque a veces te sientes primero como triste, te sientes solo o sola. Tienes que buscar fortaleza interna y ir a buscar tu comunidad y juntos montar una resistencia. Es lo que estamos tratando de hacer y yo sé que a veces la música parece que no es importante porque parece, ¿qué están haciendo? Están solamente cantando, bailando, disfrutando. Pero no es solo eso, sino que son ideas que estamos comunicando, es contacto humano, porque a veces en las guerras se pierde la humanidad del otro lado, ¿no? Piensas en personas como soldados. Y es importante recordar que somos humanos, que tenemos un lado más profundo. Y si podemos cambiar ideas, lo que logremos va a durar más tiempo. Y eso se puede hacer con música realmente. Puedes cambiar la mentalidad, puedes introducir ideas nuevas con música y con el humor, ¿no? El sentido de humor. Y si en los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos. El hijo de anglosajón. Muy de acuerdo con Alice, con que se pueden cambiar las mentalidades con la música. Aquí lo demuestran, por ejemplo, Los Tigres del Norte, junto a Zack de la Rocha, el cantante de Rage Against the Machine, en esta mítica e histórica reivindicación de la identidad mexicana frente a la xenofobia institucional, en un concierto que podéis encontrar en internet y os recomiendo encarecidamente ver. Lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. En el libro Alice cuenta que creció en un hogar donde su padre maltrató a su madre durante años, donde la violencia estaba a la orden del día. Es fácil entender
de dónde venía esa agresividad punk que mostraba en su música. De hecho, en el libro lo explica de una manera muy, muy honesta, cómo a pesar de ser testigo de ese maltrato durante años, ella adoraba a su padre y le costó un montón de años enfrentarse a él finalmente. Así que parecía pertinente indagar sobre este tema. Meter el dedo en la llaga. De esa experiencia de violencia en la familia es de donde salió mi feminismo, ¿no? Tratar de pensar cómo sería el mundo sin mi mamá. Si hubiera sentido más fuerte, le hubiera puesto el alto a mi papá. Si nosotras juntas todas la hubiéramos respaldado más, ¿qué podíamos hacer para encontrar nuestro poder como mujeres? De ahí vino mi feminismo, así es que pues a veces de lo malo sale lo bueno, de ser atacada o sentirme menos valorada en Estados Unidos por ser una persona latina, por ser chicana. De ahí vino mi sentido de que yo no me voy a dejar, soy orgullosa de quién soy. No me importas que te jodan. Cantan Fear. Y hablando de esa escena de Los Ángeles, una de las características casi intrínsecas del punk es que todas esas escenas se generaron de manera muy orgánica. Crecieron de repente y explotaron al poco tiempo en 1000 pedazos. La escena, por ejemplo, de Los Ángeles no fue una excepción. Ahí estábamos escuchando a Fear, precisamente, que fue esta escena una de las más breves, que mutó enseguida en el rollo hardcore de bandas como Black Flag o Circle Jerks. Y no queda claro si ese petardazo fue o bien por la escena intrínseca de la violencia, por el hostigamiento de la policía, que era real, o por el abuso de las drogas. El punk explotó. No, estaba creciendo mucho cuando empezamos, en el 77, 78, y luego como yo creo que llegó el 80 y boom, de repente el punk estaba por todos lados. Hubo como una reinterpretación de qué era punk, y de repente había los grupos de skinheads que eran neonazis y futbolistas que entraban a dar chingazos, que no valoraban tanto las diferencias, la participación de mujeres, ¿no? Las mujeres que a veces traían tacón alto, las aventaban al lado. Así es que de repente cambió la escena. Y además de eso, sí había en mi círculo había mucho uso de drogas. Que las personas que yo conocía empezaron a morir o a tener muchos problemas de adicción. No podía faltar el Rebel Girl para hablar de una mujer tan rebelde como Alice. Y hablando de rebeldía, pero mal entendida, no podía dejar de preguntarle por esa reciente apropiación por parte del conservadurismo del término punk. Yo pienso que la gente se trata de apoderar de la idea del punk como algo que es rebelde, ¿no? Y no todos los rebeldes están creando un cambio que vale la pena, ¿no? Algunos están realmente tratando de defender lo que ya pasó, lo que ya es del pasado y debe quedarse en el pasado. No es nada punk tratar de volver al pasado. El punk está viendo hacia el futuro. El punk es algo que es inclusivo, es para el pueblo, es para la comunidad, que nosotros nos estamos ayudando el uno al otro y nos estamos ayudando a nosotros mismos. Pues claro que sí, creando comunidad desde la Babilonia del punk, a la que canta esta gorgona babilónica, así se llama este tema, Babylonian Gorgon de las Pax. Y efectivamente no puede ser punk lo que quiere imponer un sistema, y además un sistema del pasado. Grande Alice Bach. Alice Bach, Alicia Armendariz, pionera del punk, activista chicana y autora de Violence Girl, editado por Lee Buruak, un ejemplo de lo que debería ser el punk.
Un punk que, como hemos dicho, de nuevo fluye y repta en las calles de este país, pero antes de ver cómo y bajo qué nuevas voces, hagamos un rapidísimo repaso con la historia del punk patrio. Después del toma, vamos con el Dakar. Vale, amigas, se os van a poner los pelos de punta aquí varias veces. Empezamos bien. Ciudad podrida. Sí, hay los primeros coletazos hay que acreditarlos a lo que escuchamos. La banda Trapera del Río, año 78, Cornellá, míticos, pero la explosión de verdad sucede en la primera mitad de los 80, sobre todo en Euskadi, con el Tridente, Cortatu, La Polla Records y Escorbuto. Pasan las horas, también 2 minutos. Este puede ser tu último segundo. Historia triste. Después vinieron los chicos acelerados del hardcore, como los catalanes Subterranean Kids o HHH. Ya en los 90 hubo una nueva generación de bandas que recogieron el nuevo sonido del punk rock californiano, tan típico de esa época, bandas como Frogger o nuestros queridos Ario Beach. Bueno, para mí, queridos, los dos. Porque con los Frogger compartíamos cervezas y barras de bar. Y porros, Mi gallego primer y concierto porros. fue con Frogger, de guitarrista de Frogger, Ese dato lo desconocía. año 93. Yo toqué con los Subterranean Kids, no dentro de los Subterranean Kids, sino compartiendo cartel. Aquí tenemos 3 generaciones. Sí, Somos unos abuelos los abuelos cebolletas. Aquí los abuelos cebolletas con sus historietas. Venga, vamos a seguir adelante, anda, que aquí hay gente joven que tiene cosas que contar. Bueno, lógicamente, esto que hemos citado son solo unos pocos nombres del universo punk estatal. Lo que está claro es que en los 2000 paulatinamente el punk va perdiendo fuelle, influencia a las nuevas generaciones en favor del rap, el trap, el reggaetón y diferentes mutaciones de música urbana más sintética. Pero como una rata fénix, como una rata negra fénix, resucita desde la cloaca el sonido y la actitud punk. En los últimos años ha vuelto a tener bastante presencia. Hay bandas cuyo sonido se mezcla con influencias más poperas, más asequibles, y acaban atrayendo de nuevo a hordas de gente joven, como es el caso, por ejemplo, de Biznaga, que, bueno, sin renunciar a su sonido crudo, ahí les tenemos petando 2 Rivieras el 27 y el 28 de marzo. Ahí es nada. O bandas como Prison Affair de Barcelona, que con su temática de turbio, amor, sexo carcelario y su sonido nerviosérrimo están arrasando en Estados Unidos y, bueno, pues llenando salas de mediano aforo e incluso han llegado a actuar en el Coachella. He oído pocos amplificadores más rotos que este. Y por supuesto, ya los hemos citado, ahí están también los madrileños Rata Negra con unas cuantas giras europeas y americanas a sus espaldas. No van a callarse, hoy van a abrir la boca aquí en esta República Independiente de la Radio en carne cruda por primera vez, así que preséntelos como merecen, señor Tropical. Bueno, pues Rata Negra son un trío de punk rock madrileño, punk rock y otras hierbas, formado por Violeta, Fa y Pablo, que venían de bandas como Juanita Los Feos, La URSS, y que en poco más de una década, pues lo decíamos, han girado unas cuantas veces por América y Europa y han publicado 4 álbumes. El más reciente se llama Hawaii y lo publica Sonido Muchacho, y estamos escuchando el tema Mi Opinión. No se van a callar, ya lo he dicho, y queremos saber su opinión. Violeta, Pablo, crudos días, ¿cómo estáis? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre el tema del que hablamos hoy? ¿Creéis que ha vuelto el punk?
Bueno, está un poquito más latente que hace, como tú has dicho, al principio de los 2000, desde luego. Nos ponían de locos tanto aquí a nuestros compañeros como nosotros. Los compañeros de los que señala que ahora sonarán son sistema de entretenimiento. Yo creo que nunca se ha ido en realidad, que haya causado más o menos interés, pues bueno, pero yo creo que siempre ha estado ahí realmente. Más escondido, pero ha estado. ¿Y por qué vuelve con más fuerza? Porque aunque haya estado escondido, es verdad que ahora hay un montón de bandas que están saliendo, das una patada a una piedra y salen unas cuantas ratas negras. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, a lo mejor el hecho de estar un poco más presentes ahora y eso, que haya un poco más de seguimiento al grupo, pues ha hecho que... Y ojalá que sean gente joven y no gente mayor que se meta al punk siendo mayor. Yo creo que es un ciclo vital, o sea, creo que hemos visto ya varios ejemplos que el punk realmente está un poco abogado a autodestruirse a sí mismo porque está lleno de contradicciones, como el hecho de que una banda como Biendaga llene de Rivieras y entonces al final se acaba engullendo a sí mismo, se acaba y luego vuelve a nacer y pues así como los renacuajos. Claro. Y a las condiciones de vida que también hicieron surgir el punk en los años 70, ¿no tendrá que ver algo con una cierta rabia que expresan muy bien las guitarras ruidosas, los gritos, la manera de cantar del punk? Lo que pasa es que creo que nunca nadie va a estar contento tampoco. O sea que siempre hay razones para el punk, ¿no? Siempre hay razones para estar cabreado. Y en las recesiones esa como la de los 70, ojalá que ahora haya una recesión así y haya otra explosión nuevamente. Vamos, estamos viviendo una época un poquito rara también, ¿no? Antes estábamos hablando de las 3 generaciones. Bueno, vosotros ahora habéis tenido una especie de resurgir, vais a tocar en Copérnico, por ejemplo, aquí en Madrid, que es una sala grande. ¿Habéis notado que hay un nuevo público, a lo mejor más joven, interesado en vuestra propuesta? Pues sí, bueno, la verdad que ahora que con el disco nuevo, con el equipo de Sonido Muchachos y así, sí hemos notado que hay como se ha llegado un poco a gente más joven y así. Y vamos, en los últimos conciertos hemos visto como chavalería con unas pintas que hasta yo mismo digo, cojones, ¿esta gente de dónde sale, sabes? Nos pone súper contentos, ¿eh? O sea, nos flipa que haya gente joven en el público, eso es algo que... Joven, que estamos diciendo, de 17, 18... Sí, 20, 18 De hecho, años. Yo soy profesora y vienen alumnos y exalumnos a verme y yo siempre me esfuerzo mucho porque no me pillen, pues siempre me pillan y a veces están ahí y no sé, mola un montón, porque al final también cuando eres un grupo y te vas haciendo mayor y solo viene a verte gente de tu generación, resulta como un poco triste, ¿no? Estar tocando años para los mismos. Yo creo eso, que envejece bien el grupo por eso, porque viene gente joven, ¿no? Lo que envejece mal siempre va al final solamente en los mismos a verle, ¿no? Pablo, yo al menos estoy contento con ellos. ¿Y las pintas de las que hablabas, cómo van esos chavales jóvenes? Bueno, pues es que son muy estrafalarios, te puedo decir, alerta. Se pintan las caras, pero salen como con las caras pintadas así, y es como una mezcla como de gótico, con punk. Pero no sé, es como, incluso podría decir hasta de teatro, ¿eh? Sí, yo creo eso que también en los últimos años ha habido como ese resurgir de la contracultura, que todos los jóvenes de pronto hace unos años se esforzaban muchísimo por ser todos exactamente iguales, y una cosa que a mí me sorprendió un montón porque en mi juventud lo que molaba era ser diferente. Bueno, los pijos siguen intentando ser todo lo más iguales que pueden, ¿eh? Verdad, sí, son un ejército, sí. Claro, pero es que de pronto todos eran pijos. O sea, y ahora mola porque parece que hay otros pequeños subgrupos. Y mola resignificar todos los conceptos, o sea, darles una vuelta, coger a lo mejor efectivamente del gótico algo, coger algo del punk de los 70, pero revitalizarlo. Cuando vi a estos chavales la primera vez dije, hostia, son Jagalows, que es una cosa de mi generación, que como una gente un poco rara que se pintaba la cara de payaso, y ahora resulta que no, que son góticos. Y es como, hostia, mola, pero mola mucho. Mola mogollón, sí. Y hablando de cuando vosotros erais más jóvenes, vuestros comienzos fueron fulgurantes, porque es que en 2015, al año y pico de formaros, ya tenéis vuestro primer EP, Corazones, editados por sello americano, y estabais tocando en Los Ángeles. ¿Cómo lograsteis esa hazaña? Bueno, eso yo conocía a gente por mi otro grupo que ya había estado de gira allí, y conocía en concreto a ese chico, a Josh, el que editó el disco en Oakland, y nada, surgió porque Juanita y los Feos se iban allí de gira, y ese chico sacó el single y yo me iba de gira con ellos y digo, pues damos un concierto en el jardín de en casa de unos colegas ahí en South Central, en Los Ángeles, pues venga, y así sucedió. ¿Y qué tal Rata Negra en Los Ángeles? Muy bien. Sí, fue muy emocionante, la verdad es que estuvo guay. Empezamos en lo más alto y de ahí ya para abajo. Bueno, es como tiene que ser. Después en 2022 volvimos a un festival en Los Ángeles y fue mucho mejor, la verdad, pero eso sí estuvo bueno. Bueno, pero no va mal, aquí estáis con disco nuevo. Sí. Claro que sí. Todos los días mirando al abismo, vendiendo tus olas por un trozo de pan. Es una pesadilla, es una pesadilla que se ha hecho realidad.
de mis himnos favoritos de Rata Negra, hablando de las condiciones materiales de vida de las que antes hacíamos referencia, vendiendo tus horas por un trozo de pan. Sí, señora, sí, señor. Violeta, ¿la adultez se ha colado en vuestras letras? Es que yo me considero vieja desde que tengo 10 años, entonces creo que es como... Eso sí que es ser punk, ¿eh? Sí. O sea, tengo un pequeño problema ahí, entonces no... Tú la pesadilla adulta la tienes La llevo incorporada. viviendo todo el rato, sí, es mi vida. No, pero ¿de dónde salen las letras de Rata Negra y qué tratáis de contar? ¿Hay un concepto detrás de no solo la estética musical, sino la estética lírica? Pues a ver, yo es algo que me sale totalmente espontáneo. Sí que es cierto que me inspiro mucho en la vida cotidiana, pero no es alegre, feliz y costumbrista, sino que... a ver, es que Fa me ha dado una instrucción hoy, solo me ha dicho no te quejes y me está costando un montón. Pero por favor, quéjate, ¿de qué te quieres quejar tú? Abrimos el buzón de quejas. Está todo súper bien. No. Por favor, busca música de buzón de quejas, ¿vale? Que Lu, que ya vaya pensando en quejas, mientras le pregunto yo a Pablo, ¿cómo conciliáis los rigores de la vida adulta con el tocar en una banda de bastante éxito como la vuestra? A ver, yo en concreto lo llevé regular una temporada porque estaba en un polígono industrial de lunes a viernes, 40 horitas semanales, y después los viernes salíamos, me iba a la furgoneta, salía a tocar, domingo llegué reventado, lunes madrugada, y nada, y decidí dar un volantazo de 360 grados. De 180, porque si das uno de 360 vuelves al mismo punto. Es verdad, también. Me da igual, di el volantazo fue para dedicarme a conducir a una banda así bastante famosilla. Ajá. Se llaman Carolina Durante. Hombre. Y nada, y decidí hacer eso. Digo, me voy a dedicar, aunque ocurre un poquito menos, está un poco más tranquilo con mi vida, porque es que afrontar la vida adulta con poder estar tocando día a día, mis compañeros lo hacen con sus trabajos y así, y sé lo duro que es, y vamos, no se lo recomiendo a nadie, vamos. ¿Para ti es muy duro, Violeta? Bueno, a ver, sí, llegar el domingo y levantarte el lunes, irte a currar, y además mi curro es muy cansado psicológicamente porque es discutir con adolescentes todo el rato, entonces claro, pues como para no estar enfadada. Bueno, pues tenemos ya creo la música para el buzón de quejas. Atención, efectivamente. Las quejas de Violeta te roba. De Rata Negra. Es que lo tengo prohibido, ¿no? No, aquí tienes vale, manga no, ancha. Pues todo mal, o sea... En general todo mal. Todo mal. Me encanta. Ya está. Pero no, desarrolla un poco, que me ha gustado mucho el principio, pero quiero llegar al final. No, a ver, pues eso, estamos cansados y es difícil compaginar una vida de tener que trabajar, y la gente se piensa que el punk es muy glamuroso, pero en realidad al final estás ahí hecho mierda en un garito de mierda, rodeado de alcohol, que casi todo el mundo bebe muchísimo, además en nuestros círculos, y luego eso es fatal para levantarte saludablemente e irte a trabajar el lunes. Encima de eso, que se piensan que a lo mejor por estar tocando en Copérnico estás viviendo la música holgadamente y ahí tranquilamente, y absolutamente no. No vive casi nadie de la música. Eso también está guay quejarse de ello, porque creo que es lo que he dicho antes, si viviésemos de la música no sería punk y no tendría mucho sentido lo que hacemos, pero a la vez esto no es vivir de la música y sin embargo el mercado tiene unas exigencias y unas cosas que no podemos seguir y que pues, son bastante abrumadoras. Y además todos los músicos y músicas que pasáis por aquí, que hacéis algo interesante y auténtico, contáis lo mismo, lo difícil que es salir adelante. Claro, cuando uno tiene esa vida, pues solo piensa uno en su viaje a Hawái. Ese es el tema que da título a su nuevo disco. Ya estáis escuchando y comprando ese disco, hostias. Señor Tropical, aquí tiene usted que hacer alguna pregunta, claro. Sí, señor, porque, bueno, escuchamos Hawái, el tema que da título al disco, y yo es que soy un grandísimo amante de Hawái, del escapismo exótico, y bueno, yo os quería preguntar... tiene una banda que se llama El Exóticos, dedicado al escapismo exótico, se llama El Señor Tropical por algo, ha estado en Hawái, casi muere en las olas de Hawái. Su último disco es Hawái está en tu mente. Hawái está en tu mente, efectivamente. Podríais hacer un bolo conjunto, ya estáis tardando. Yo tengo un disco suyo, me lo regaló Enano. Sí, tengo...
Qué bueno. Qué guay. Bueno, pues adelante la pregunta. Pues eso que yo os quería preguntar, si en vuestro caso va también por ahí la cosa o es pura ironía punk. No, era ironía, ¿no? A ver, no, yo sueño con las vacaciones. Lo que pasa es que también el Hawái que nosotros presentamos creo que no es tan guay como el que te imaginas tú. Mi Hawái era chipiona en su día, ¿sabes? No era... Claro, o sea, nos gusta mucho la idea de un sitio paradisíaco que luego en realidad sea una mierda. O sea, como... Bueno, como aquel libro de algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, sí, de Foster Wallace. Sí, pues exactamente, voy a Hawái y acaba siendo un puto crucero. Eso es. Tal cual. Bueno, si alguien pensaba que el punk estaba en libros de historia, que le pegue una vuelta. Porque ahora mismo hay bandas que desde el punk y el post-punk lo están petando a lo grande y lo hacen sin nostalgia y, como estáis escuchando, sin suavizar nada. Vamos con otro reparto de tomas y dacas del nuevo punk. Hablamos de bandas que están demostrando que el espíritu del punk sigue vivo, sucio, es urgente y completamente actual, que están petando recintos de miles de personas y estas personas se parten la jeta en pogos multitudinarios. Hemos sufrido algunos, ¿eh? Sí, en salas como la Burlicher, donde casi nos rompen la columna vertebral. Que no tenemos ya edad. Bueno, estábamos escuchando Turnstile, que hace meses reventaron el San Jordi, o el Within, o como se quiera llamar ahora este recinto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale, no nos importa. Seguro que una marca comercial de algo. Seguro, casualidad. Bueno, pues del hardcore rampante sus inicios en Baltimore al mainstream global. Vale, veo que van a sonar los próximos 3 temas, probablemente mis 3 bandas de rock punk, punk rock o lo que queráis llamar a esto, favoritas. El mainstream gallego, cuidado con eso. Yo soy muy mainstream. Uno de los que no sabemos dónde está su techo todavía son Idols. Por favor, que no haya techo para esta gente. 6 discos, los 2 últimos, número 1 en Estados Unidos, no, en Reino Unido de ventas, que no está nada mal. Vale que han suavizado a lo mejor un pelo la propuesta, pero en directo siguen siendo devastadores. Por favor, este temazo. Tenéis que ver el vídeo, tenéis que ver en directo, tenéis que leer la letra. O sea, esto destroza a todos los señores del planeta. Perdón, ¿eh? Es que me meto donde no me llaman, pero es que esta canción... ¡Qué sorpresa! Usted cállese. Bueno, pues esto es desde Australia, Emily and the Sniffers, con la sin par Amy Taylor al frente, que no se corta ni con una cuchilla y que en este jerkin pues bate en récord mundial de improperios. Es como el rata, como es aquella rata de... ¿Cómo era aquella canción de Paquita, la del barrio? Rata de 2 patas. Rata de 2 patas, pues es el rata de 2 patas en inglés. Y usted se mete mucho conmigo, pero ¿cómo hemos gozado usted y yo con estas personas que están sonando? Así junticos. Me acuerdo de un Canela, aparte que le vimos muy tarde. Cabeza con cabeza, sí. Como 2 tortolicos. Tendría unos recuerdos maravillosos si tuviese alguno de aquel día. Viagra Boys, los suecos con el peor nombre de la historia, no me bajo de ese burro. Pero no, a ver, el peor nombre de la historia, si lo sabe usted por el Canela, es Preoccupations. Hay un grupo que se llama Preoccupations. O sea, no os preocupéis con el nombre que le pongáis a vuestra banda porque siempre habrá alguien que lo ha hecho peor que vosotros. Y luego están Viagra Boys. Bueno, que tirando de ironía sucia y de un cantante así con tripón cervecero que lo enseña sin ningún tipo de vergüenza y pinta de secundario de peli de Guy Ritchie, pues van para arriba o van hasta arriba, una de las dos. Las dos cosas. It's 2 in the afternoon at 34 degrees. The Queensland harsh summer heat. I'm sweating buckets up and down my street. Y nuestra apuesta por los próximos en petarlo son estos de Chats, de los que escuchamos Smoko, Garaje Australiano, Humor, Mala Leche y Pogo Instantáneo. Bien, y tras este repaso internacional, volviendo a lo que tenemos cerca, uno de los fenómenos más interesantes es que el punk de ahora no suena como el de antes. Efectivamente, el punk vive una nueva vida hibridándose con otros géneros y otras temáticas, timbres y estilos, y desde hace unos pocos años existe por aquí una nueva generación de punk electrónico, entre los que, por ejemplo, podríamos citar a La Élite. Todavía no entiendo nada. He llenado mi cuerpo de agujas. Me echa a perder por diversión. Nada me importa demasiado. Así que dame otro soplo.
Bueno, bailando con nuestros amigos de La Élite estuvimos en Barcelona. En algún concierto, bailando yo a La Élite, casi es cuando me rompo la columna vertebral. Pero esa historia ya la contaré otro día. Tenemos también a los bilbaínos Sal del Coche, que no tienen ningún reparo en hermanar sonidos como el punk sintético con saxofón y free jazz a cholón. Aquí va una píldora difícil de tragar. Dibujaré un túnel en la pared que hace falta con tal de salir de aquí. Este no es sitio para mí. Este sí que es un buen nombre, ¿eh? Ese sí. Sal del Coche. Mejor que Villagabos, que Preoccupations. Seguimos. Del imperio vas a vivir. Grupazo este, ¿eh? Total. Bueno, y muy recientemente tenemos también desde Alcorcón, en Madrid, a la Sextape, un trío de chicas rabiosas y aceleradas que firman maravillas como este Desecho. Lo que decía antes del altavoz roto, este es más todavía. Venga, que quiero que presentemos a nuestros siguientes invitados, por favor. Pues por supuesto, tenemos hoy aquí a Sistema de Entretenimiento y Sin Bragas, dos grupos que comparten personal y que hoy tenemos el lujazo de tener por aquí. Han tenido el atrevimiento y las ganas de tomar un tren desde Barcelona para plantarse aquí en el estudio. Hola. 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 Bueno, preséntelos usted, por favor. Desde Mollet del Vallès, en Barcelona, llegan los reyes del arcade punk. Bueno, pues Sistema de Entretenimiento lo forman Víctor Skipper, guitarra y voz, Ana Banana, teclados, voz y Guisu al bajo. ¿Y susurros? Un vendaval de aire fresco, base de sintes, ritmos acelerados y por supuesto punk. Bueno, Ana, Víctor, Guisu, crudos días, ¿cómo estáis? Buenos días, crudos días. Bien, muy bien, muy bien. Oye, contadnos lo primero, ¿qué es esto del arcade punk? Pues por ponerle como una etiquetilla más al punk, como la gente le pone de todas las que quiere, pues punk, no sé qué, no sé cuánto, le ponemos arcade punk y para adelante. Pero arcade por los juegos de arcade, porque suena un poco a maquinita. Sí, por las dos cosas. O sea, como que también tiene como muchas referencias así pop, pero de una cultura pop un poco más actual que los punks antiguos, que siempre referenciaban cosas de terror también o cosas de la cultura pop de la época, pues nosotros referenciamos otras y arcade Como punk. por ejemplo el anime. Sí. ¿No? Sí, ¿En sí, qué sí, momento sí. se os ocurrió que era una buena mezcla, el punk y el anime? Pues yo creo que, o sea, como es una buena mezcla el punk y las películas de terror, o como se les ocurrió a Misfits, o como se les ocurrió a tanta gente, pero como más de lo que hemos vivido. Para vosotros, voy a hacer la pregunta de siempre, ¿el punk qué es? ¿Cómo lo vivís? Pues hablo mucho yo, ¿eh? O sea, sí, Coge el micro. A mí esa pregunta es como que no sé responderla, Ya. porque es como que... No sé, yo me siento así, no sé, igual... Por eso te como- decía cómo lo vives, no qué es el punk para ti, sino como que para ti qué significa tener una actitud punk o es cómo... como que no es una cosa sola, ¿no? Es Claro. como tan difícil de definir que creo que son como muchas cosas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar por lo que no es. No es ser un facha. Yo creo que como que... No es ser un fácil facha. No, claro, o sea, Vale. no es ser un facha. Bueno, aunque hay punks fachas, ya lo hemos visto. Sí, pero también es que hay gente equivocada en todas partes. Así que... No es ser policía igual Sí, hay también. peña desuficada. Es que... A mí se me sentó en... Bueno, no era este estudio, pero se me sentó un punk mítico Ajá. y muy facha que es Johnny Ramone. Sí, es que, bueno, la peña como que crece... ¿Eh? Sí. No lo escondió nunca tampoco. No, ese no lo escondió nunca. Pero la peña, mucha peña crece y muchos punkis crecen y luego de mayores son como, en plan, ¿en serio, tío? Una de las cosas que nunca se dice que el punk es, y creo que el punk tiene que ser, que antes en la entrevista salió como algo muy guay, que es como, eso del no futuro, también es como mirar al futuro, que no lo hay, pero es como mirar al futuro. O sea, que tiene que ser como, ciertamente, tiene que ser algo vanguardista el punk. O sea, no puede quedarse como atrás. ¿sabes? Claro, no puede ser un museo, sería antipunk, Claro, que claro, de repente claro, el punk vuelve a hacer lo mismo que hacía el punk en los 70. Incluso en cuanto a ideales, en cuanto a letras, o sea, que vamos a estar cantando en contra de la mili, pues bueno, no. ¿Sabes? O sea, pues bueno, no. ¿En contra de qué cantáis vosotros? ¿En contra de qué cantáis vosotros? A ver, nuestras letras no son como muy en contra, o sea, son más letras un poco más como más A favor. divertidas. A favor de la vida, A tío. favor de la vida. Pro vida. Una cosa hippie muy a favor de Cuidado con lo de Provida, que también tiene unas significaciones y ya, unas ya, ya. connotaciones muy chungas. Córtenme. Bueno. Creo que nuestras canciones, o sea, como que luego muchas veces reivindicamos muchas veces más con nuestra actitud o nuestra forma de ser que con las letras. Porque a veces que está como encriptado el mensaje, a veces como que no quiero conducir un robot. Pues no quiero conducir un robot, por ejemplo, es
como Koji Kabuto, que no quería conducir. Mazinger en realidad no quería aceptar las responsabilidades que le venían. Oye, qué bonito, por favor. Un aplauso. Qué bonito. Nadie había pensado en esa persona. No, claro, nadie pensó nunca en quien estaba dentro de Mazinger. Conducir un robot y claro, pues yo qué sé. Y a mí alguien me ha preguntado, yo no quiero matar gente ni puño fuera. O sea, nos has volado la cabeza y nuestros recuerdos de infancia. Sí, no hay que leer las letras literal, pero están a favor de cosas como, por ejemplo, las masacres. Exacto. Cuaderno de masacres se llama esto. Sistema de entretenimiento, grupo a favor de las masacres. Con cabeza, con cabeza. Bueno, o sin cabeza. Bueno, pues este cuaderno de masacres es un homenaje al cómic del mismo título de Shintaro Kago, creo, ¿no? Sí. ¿Qué encontráis en el cómic para que sea una fuente de inspiración tan fuerte para vosotros? Ultramasacres, ¿no? Porque Shintaro Kago es como superviolencia, sexo, sangre. Bueno, es pues como lo que soñamos, ¿no? Claro, ¿y por qué? ¿De dónde creéis que viene, haciendo un poco de psicoanálisis, ese gusto por la ultraviolencia? Yo creo que la ultraviolencia, como dentro de la ficción, ¿no? Hay una libertad para ejecutarla que luego te quita mucho también de ser tú un cafre, ¿no? En plan, joder, pues todos mis demonios los puedo plasmar en un cómic o leyendo un cómic o lo que sea. Claro. Entonces, pues esa función que siempre cumple la ficción, que es como muy importante. De hecho, como que lo primero que consumimos culturalmente es ficción, ¿no? Con los dibujos animados y todo eso. O TVOs o cómics. Ahí puedes como matar a cualquiera sin que te lleven preso, ¿sabes? Entonces, de otra manera no acabar detenido. Claro. Las canciones también son un poco eso. Sí, tal cual. Aunque uno puede acabar detenido por una canción. Te pueden denunciar por alguna canción. En este país incluso puede estar hasta en la cárcel. Sí. Por cierto, voy a recordar que lleva Pablo Hasél 5 años en prisión en España por letras de una canción suya. Y Iker Jiménez sigue teniendo un programa de televisión. tócate. Así es este país. Estábamos hablando antes de mirar al futuro, ¿no? De que el punk no puede quedarse anclado en el pasado, pero aquí los viejos. No sé a quién señalas. A nosotros tres. Tenemos siempre unos referentes, ¿no? Yo escuchando esta canción, por ejemplo, escuchando muchas de vosotros, a mí viene a la cabeza Eduardo Benavente, ¿no? De Parálisis Permanente, que se ha metido un poco ahí por los poros de vuestra música. Sí, los referentes, o sea, no los escondemos, o sea, nos gusta mucho el punk. El punk añejo nos gusta, o sea, la cosa antigua nos gusta y lo que se hace ahora pues también. Y hay cosas que se hacen ahora que no nos gustan, o sea, me refiero, todo muy normal, pero que lo antiguo no es como un rollo de pasar página y que no existe lo antiguo, sino de vamos a seguir escribiendo este libro, ¿no? Es más bien eso. Y por si quedaba alguna duda, hace muy poco editasteis una versión de Parálisis junto a nuestra queridísima, amadísima, respetadísima Ana Curra, a la que mandamos un beso gigante. Te queremos, Ana. Un día en Texas. Sal de la carnicería. Un cuchillo de cocina. En el parque han encontrado 5 niños degollados. Ana, precisamente, la vimos también en el escenario con La Élite en Madrid, así que hay que honrar a los maestros, a las maestras. Sí, siempre. ¿Qué tal la experiencia de estar con alguien tan mítico como Ana Curra? ¿Y qué significa para vosotras Parálisis? a ver, para mí Parálisis es como, pues eso, ¿no? Es como una gran influencia. Los amo desde que tengo uso de razón. Y al final, pues colaborar con Ana, pues mola. Ella es una tía súper humilde, majísima. Lo es. Y mola, es como al final pues como colaborar con un colega, ¿no? Tampoco mola como tener como un ídolo ahí como a lo loco. Claro que lo hemos dicho al principio, el punk tiene que hacer caer los ídolos, pero bueno, claro, tener la suerte de subirte al escenario con Ana Curra, pues igual está bien, ¿no? Además el trato de ella es como de colega a colega, es súper guay. Y que Parálisis es como un grupo que tú haces tu primera banda punk y alguien dice, oye, versionamos un día en Texas, ¿sabes? O sea, me refiero, es como, está como en el ADN, ¿no? Está como muy guay. Ana y Víctor también conformáis Sin Bragas, banda paralela que también mezcla pues, el punk y los sintes con temazos como este, Como un animal. No te atrevas a mirar con
¿Cómo hacéis para diferenciar lo que va para sistema y lo que va para sin bragas? Está como clarísimo. Pues sí. ¿Sí o qué? Sí, no sé por qué, es como que Lo de que repente... cantas tú para sin bragas, lo que canta Es que- él para sistema. Sí, está clarísimo. Básicamente es o sea, eso, sí, también es como... Esto lo veo más para una rave, te digo. Ya, es que tiene un rollo, sí, la verdad es que tiene un rollo, o sea, como que la electrónica se ha comido a en el nivel musical, la electrónica se ha comido como un poco más al punk que en sistema, pero a nivel musical, ¿no? Quizá, pero a nivel ideológico no. Sí, es como más violento, ¿no? Más todavía que después de Cuadernos de Masacre. Claro, pero Después de Cuadernos de Masacres. el sistema como que lo escondemos un poco, como con ese lado más aniñado, como... Más naif, quizá. Más ¿no? La naif, letra, más, ¿sabes? Como... Que iba en bromi, lo de cortar sí, como, cabezas. jaja, te vas a morir, ¿sabes? Pero no, con Sin Bragas es claro y directo. No me mires que te mato. Bueno, pues ya tenemos presentadas a las 3 bandas en realidad. Bueno, incluso podríamos decir a las 4. Yo a Pablo le vi tocando con la URSS, grupazo. ¿Seguís? Bueno, muchas gracias. Seguimos, es más, estoy aquí con los trastos porque me voy a Granada para empezar a grabar el nuevo disco. Muy bien, pues dales abrazos a los compañeros. Pedazo de banda. Pues ya tenemos en realidad aquí 4 bandas. Vamos a juntarlas a todas, vamos a conectarlas. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Crudos días, compañeras. Aquí una italiana en Senegal, en la Casa Mans, que os escucha entre baobabs. La verdad es que os tengo que dar las gracias porque hoy me habéis reconciliado con mi país. Llevo muchos años fuera de Italia, viendo cómo todo se va un poco mucho a la derecha por ahí. Y escuchar a ese ser de luz, que es Francesca Albanese, con esa devoción, esa fuerza, esa grandísima persona que es, la quiero un montón y me ha dado muchísima fuerza, como vosotros lo hacéis casi cada día. Un abrazo. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta. Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente. Como la fuerza que nos das tú a nosotras, Federica. Molte grazie. Bueno, ha llegado el momento de hablar de apropiación cultural perversa. ¡Nos gusta mucho Hakuna! Uf, esto me va a doler. ¿Podemos empezar a hablar? Sí, bueno. A ver, hay algo profundamente cómico en ver a la derecha intentando ponerse la chupa de cuero del punk, gente que no ha pisado nunca un garito ni una cupa en aquellos conciertos míticos, en las ocupas en los que la policía siempre entraba antes que el bis. Es cíclico además que las pasarelas más casposas se apunten a la moda punk cada cierto tiempo. Sin ir más lejos, Vogue el año pasado hacía una colección que decía: el punk vuelve a la primavera-verano de 2025 y es más ruidoso, más audaz y más rebelde que nunca. ¡Ole! Las pasarelas estuvieron cargadas de una energía electrizante. Isabel, les tienes bailando. Ser católico, religioso y presumir de ello es el nuevo punk. Esto que escuchamos es un tuit de Esther Muñoz, la portavoz del PP, celebrando la rebeldía de la presidentísima en un concierto de los que suenan, Hakuna, este grupo católico. Que por lo visto también tocan villancicos. El villancico como insurrección, ¿no? Sí, la sonrisa limpia como gesto antisistema y la misa como poco. El chiste se escribe solo. El nacimiento es cosa muy normal, pero un angelito encima del portal. A fufú, la fanfan, es cosa muy normal. A fufú, Esto sí. Pues sí, porque el punk no nació para defender la tradición, sino para patearla, pero tampoco nos engañemos con el pasado. El punk primigenio también jugó con fuego. Sí, porque hemos visto esvásticas en camisetas, hemos visto esa provocación nihilista, ¿no? El escándalo como forma de arte, pero más bien una blasfemia estética, ¿no? Un gesto contra una sociedad hipócrita, que era ambiguo, pero que también era peligroso. Sí, el problema llegó cuando la ironía se convirtió en ideología. Sí. Recordemos bandas como Screwdriver que dejaron de usar símbolos para escandalizar y empezaron a usarlos para reclutar entre los skins y algún punk de la época pues nuevos adeptos para el racista y ultranacionalista Frente Nacional. Ahí está el punk denominado Hoy. Exactamente. Sí, el Hoy se pervirtió un poco y ahí el punk dejó de ser un puñetazo al poder y se volvió propaganda nazi con guitarras. Nazi punks fuck off. Siempre Yellow Biafra dando la respuesta adecuada.
Sí, algunos como los Dead Kennedys se negaron a aceptar esta invasión con temas como este que suena, y por eso suena tan oportunista este intento de decir que ser conservador es el nuevo punk, como propone este libro que voy a recomendar, Ser conservador es el nuevo punk, en cuyo estomagante prólogo, hasta ahí llegué, podemos leer. Ah, que es que hay un libro que se llama Ser conservador es el nuevo punk. No te lo pierdas, sí. Ostras. Y la portada imita la portada del Nevermind the Bollocks de Sex Pistols. No jodas. Sí, señor. ¿Y qué dice el estomagante prólogo? Pues entre otras cosas dice, formar una familia, voy a poner la voz así como... ¿Puedes engolada poner y música religiosa? Porque claro, con esta música no... Voy a engolar. A ver, el nuevo punk suena así. Bueno, usted voy dándole que me ponga música religiosa. Sí, lo que caiga. Formar una familia, apostar por la identidad local o defender que existen verdades inmutables resulta hoy tan provocativo como hace 40 años lo era llevar cresta, calzarse una Doc Martens, tomatópicos, o aseverar que la reina segunda is not a human being, como reza la letra de God Save the Queen. Que ha tenido que mirarlo ahí en Google, ¿qué dice la letra? Sí, ser conservador en definitiva se ha convertido en el nuevo punk. Es que no me resisto. ¿Cómo te quedas? Pues me he quedado frío. ¿Podemos recuperar la música de antes, por favor? Gracias. Bueno, ¿os parece? Abro aquí la mesa. Una provocación inteligente, una broma pesada, una señal de que el punk sigue siendo un lenguaje tan potente que hasta el poder quiere hablarlo y apropiarse de él. Totalmente lo último. Sí, a mí me pareció súper fuerte. Es que me viene a la mente la campaña que utilizó la Comunidad de Madrid, que era una campaña pro vida, en la que había unos bebés vestidos de punkis y ponía algo de la movida, y estuvo por las farolas de la ciudad. O sea, yo la vi en invierno y fue como, ¿esto qué es? O sea, es que te rompen tanto la cabeza, claro, que ya no sabes dónde estás. O sea, no sabía si era broma, si era real. O sea, primero pensé que era broma y luego fue como, hostia, ¿qué es en serio esta movida? Y joder, pero no tiene gracia. no mola nada. No tiene nada de gracia. Es que yo creo que la derecha, o sea, hay como dos partes. Yo creo sobre todo lo que has dicho último, que es como todavía es una palabra tan potente que muchos sectores se la quieren llevar a su terreno, por una parte, a veces con una parte positiva, como cuando se dice, por ejemplo, cosas, la cumbia es el nuevo punk. No es el nuevo punk. A mí la cumbia me encanta, mi madre es colombiana, me encanta la cumbia, es lo que yo he bebido siempre, pero para mí no es el nuevo punk. El nuevo punk es el punk nuevo, o sea, no sé, es muy fácil, ¿no? Y cosas más perversas como la derecha intentando apoderarse. Así que lo que pasa es que es una palabra como muy potente que aúna muchas cosas. De hecho, si ves a alguien, está como lo típico que a mí no me parece como guay, pero que ves a alguien como yo que se haciendo el cafre, meando por lo que sea, haciendo, qué punky es, y no tiene nada que ver con el punk. Claro. Se ha convertido como en un adjetivo potente, ¿no? Sí. Bueno, es que ha habido un punk también mucho más politizado, del que hablaba Alice Bach al principio, que tenía mucho que ver con valores colectivistas, anarquistas, libertarios, y otro nihilista, que a veces, a través de la ironía, como bien explicaban ellos, podía rozar zonas oscuras. Claro, y tanto si es que como esas esvásticas que se llevaban al principio y tal, como por romper la estética, los mismos también llevaban hoces y martillos y esvásticas y tal. Lo que pasa es que el peligro es que la gente se lo crea. Claro. Que la gente, que no vea la ironía o que no vea la ruptura. Claro, y que luego los que vengan después se lo cojan como para, sí, pues claro, ¿sabes? eso, al que final no deja de ser un montón de gente que ha escuchado campanas y no sabe dónde. Claro. Quiero decir, es como si alguien que no se ha leído nunca un libro, pues decide que se va a hacer una poesía. Pues vale, guay, pero igual no es lo mismo. O sea, al final es lo que decía él, el punk tiene que estar a la vanguardia, y esto es gente que no se entera de nada, apropiándose un lenguaje que no es el suyo, y que creo que es evidente. Es lo que hemos dicho antes, de gente desubicada que después eso de repente viene Vogue y en un desfile hay una chupa de cuero con crash. A ver, esto no tiene lugar aquí. Sí, pero o sea, esto aquí no pinta nada. O sea. A ver, lo que pasa es que jugaron ellos mismos, incluso algunos de los creadores de la moda punk, jugaron a ser al final mercado. Sí, bueno, claro, después los años pasaron y los contratos discográficos eran más grandes, claro, imagino yo que por ahí iban las cosas también, ¿no? Sí, lo que dijimos, y se autodestruyeron al final, pero bueno, es parte de la ironía punk, yo creo. Claro, no tiene por qué ser perfecto, ¿no? No, claro. Total. Entonces, se está perdiendo... Ay, perdona. No, era como eso, que la derecha aprovecha al entrar en un movimiento como potente y se va apropiando, coge gente joven, y lo mismo que pasó en su época con el tema del National Front y todo esto, pues lo intenta hacer ahora la Ayuso, pero mucho más chamaquero. Más cutre, ¿no? Más cutre, más callejero, ¿no? Más callejero. Canallita. Me gusta la caña. Sí, de cañita. De cañita, cañillita. Punky de cañita.
Pues me quedo con la idea de más cutre que el National Front. Hombre, mucho más cutre que el National Front, ¿no? Entonces, se está perdiendo hoy esa frontera entre la provocación crítica que surgió del punk y esta propaganda disfrazada de rebeldía. Es difícil distinguir una de otra ya. No, yo creo que no es difícil. No, porque es que es lo mismo que cuando alguien se viste completamente punk y es como, bueno, tío, te acuerdo. O sea, ¿sabes? O sea, siempre se nota, que a alguien le gusta esa cultura o esa forma de ser. Es que además yo creo que el punk era reivindicativo también como sin darse cuenta, ¿no? Sin intentar ser reivindicativo, sino que era algo que salía de una manera natural. Sin entonces, ser consciente. Claro. Entonces, cuando tú lo haces un poco aposta, pues salen cosas que no deberían ser. Claro, y a mí esa respuesta, me parece muy pertinente y muy interesante porque lleva a lo siguiente. Cuando ya el punk tiene tanto tiempo, no puede ocurrir que seáis demasiado autoconscientes del punk, o sea, que no sea una actitud tan natural como uno cree, sino una actitud muy adquirida, porque es una cultura que tiene ya 50 años. Es lo que decía antes, Ana, o sea, es muy difícil definirlo, porque al final cuando intentas definir el punk, deja de ser punk en el momento en el que tú intentas definirlo. Total. Pues yo creo que esa es la mejor respuesta para cerrar. En el momento que intentas definirlo, deja de serlo. Es como el Tao, ¿no? A ver, ¿hay algo más punk que el Tao? No, yo creo que no. Violeta, Pablo, Rata Negra y la URSS. Muchas gracias. Ana, Víctor, Guisu, Sistema de Entretenimiento, Sin Bragas. Muchas gracias. Lo de Sin Bragas, no quería hacer la pregunta. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por venir hasta aquí. Gracias. Un aplausazo, por favor. Y nos vamos con algunos de los más grandes. Pues mientras otras ondean las banderas blancas, aquí ondeamos para terminar la bandera negra. Black Flag. ¿Cuál quiere usted decir algo de Black Flag? Que sé que es uno de sus grupos favoritos. Bueno, pues que me ha marcado la vida y como dice esta canción, Rise Above, nos sobrepondremos a todo lo que venga. Pues cuidado con lo que viene. Pero qué bien lo que ha venido. Programazo, señor Sanabria, señor Tropical, muchísimas gracias. ¡Larga vida al punk! Vamos a aguantar con lo que venga y mañana vienen los derroteros con Sabina Urraca. Hablando de algo muy punk, el desnudo. Hasta entonces, salud y república y que la radio y el punk os acompañen. El público puede aplaudir.